Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Sean todos bienvenidos, apreciados amigos, amigas de Teledebate, a esta nueva entrega de nuestro espacio, donde como habitualmente vamos a estar con ustedes por la próxima hora compartiendo temas de interés general. Y sobre todo recuerden que como hoy es jueves, pues los jueves son jueves de la DIDA en Teledebate. Tendremos aquí pues a la representante de la DIDA, los teléfonos estarán en pantalla. Los amigos televidentes que tengan algún tipo de inquietud, duda, denuncia, queja, necesiten una orientación, podrán llamar y hacerlos del interior sin cargo y sus inquietudes serán satisfechas. El pensamiento del día dice así: gobernar no es el arte de sobrevivir a las crisis, sino el de saber evitarlas. Y los pasos de la historia nos recuerdan que en el año 1789 estalló la Revolución Francesa con la toma de la Bastilla, la liberación de los prisioneros encerrados en ella. La posterior radicalización del proceso dio inicio a la llamada Era del Terror, donde miles de personas fueron guillotinadas, incluyendo sus principales líderes. En 1812 nació en Barahona Buenaventura Báez. Ocupó la presidencia del país en 5 ocasiones. Trató inútilmente de anexar la República Dominicana a los Estados Unidos. Sus gobiernos se caracterizaron por la corrupción. En 1878 el estallido de una rebelión lo hizo marchar al exilio, llevándose gran parte del tesoro nacional y dejando el país en serias dificultades económicas. Murió en Puerto Rico y es una de las figuras más controversiales de la historia patria. En 1816 se murió el prócer venezolano Francisco de Miranda, precursor de la independencia del continente. En 1920 el Papa Benedicto XIV autorizó la coronación de la Virgen de la Altagracia. Y en el 2002, a la edad de 96 años, después de una prolongada, activa y polémica vida pública, fallece el doctor Joaquín Balaguer Ricardo, quien ocupara la presidencia de la República en diversos periodos durante y después de la dictadura trujillista. Bien, pues tenemos que el Colegio Médico Dominicano dice que retoma el diálogo, pero bajo amenaza. Waldo Cero advierte que si no hay arreglo, lo cual quiere decir aceptar sus condiciones, tomará las calles. Como no podía faltar en su agresivo lenguaje de guerra, califica de cobarde al ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, dice por abandonar el diálogo, como si no tuviera cosas más importantes que atender que sus malcriadeces, y peor aún, dice que el 90% de los dominicanos está comprado, pero él no. El supuesto liderazgo de Suero requiere siempre de una contrapartida de confrontación. Donde no haya enemigos, él tiene necesidad de crearlo. Pobre representación de la clase médica, con tantos galenos excelentes, dedicados y responsables con que cuenta el país. Por otro lado, un estudio del Observatorio Ciudadano del Ayuntamiento del Distrito Nacional establece el ranking de los barrios donde ocurren más homicidios o se registraron en el año 2015. Por su orden: Domingo Sabio, 33 víctimas, Cristo Rey, 16, Villa Consuelo, 15, Capotillo, 12, Villa Francisca, 10, Villa Juana, 6, y cerrando la relación, Gualey y La Sursa empatado con 5. Es una buena referencia para incrementar el trabajo policial. 71.6% de las muertes fueron por armas de fuego, 23.1% armas blancas, 3.8% objetos contundentes y 1.4% por otro. Los feminicidios representaron el 5.1% del total. A nivel latinoamericano, entre las 20 ciudades más atractivas para invertir y hacer negocios, Santo Domingo ocupa el número 13. Otro reto en la abultada agenda de trabajo que le espera al nuevo alcalde David Collado es mejorar nuestra posición en el ranking. En el almuerzo semanal del Grupo de Comunicación Corripio participaron dirigentes de APROLECH, encabezados por su presidente Eric Rivero.
advierten la quiebra del sector lechero nacional por la importación masiva de lácteos y quesos procedentes de Estados Unidos y Europa. Debido a competencia desleal, obligados a vender casi por debajo del costo, denuncia que se están ofreciendo a los hoteles quesos extranjeros con fecha de vencimiento muy próxima a muy bajo precio, que hay además una venta fraudulenta de quesos y leche que no son tales, con etiquetas engañosas. La producción lechera nacional es de unos 600 millones de litros frente a un consumo de 900. Una buena noticia es que las raciones de leche de producción nacional para el desayuno escolar han aumentado a más de 400.000 raciones diarias. Y destaca por otro lado Rivero en la existencia de 90 centros de acopio para pequeños y medianos ganaderos que así pueden vender la leche al mismo precio que un ganadero grande. Por otro lado tenemos que ha sido exhaustivo, oportuno y tranquilizador el informe elaborado con profesionalismo y amplia perspectiva realista por los técnicos del Banco Central. El análisis enfoca la situación de los mercados internacionales y sus posibles efectos sobre la economía dominicana. Por suerte es un diagnóstico de resultados positivos y pronósticos alentadores, fruto de las políticas aplicadas por el banco en todos estos años, que junto al crecimiento sostenido de la economía han permitido mantener represada la inflación a niveles mínimos y de igual modo manejar la depreciación del peso en relación con el dólar a un ritmo muy moderado, evitando traumas cambiarios. A ello se suma el hecho de que el Banco Central dispone de unas reservas en dólares sin precedentes y que de forma oportuna ha intervenido en el mercado de divisas cuando ha sido necesario a fin de mantener su estabilidad. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos ya vamos a estar recibiendo con nosotros a la representante de la DIDA en el día de hoy. Los teléfonos, recordamos, estarán en pantalla. Desde el interior podrán llamar sin cargos y presentar sus preguntas, sus inquietudes, sus denuncias o sus quejas. Hacemos la pausa y retornamos. Bien, ya estamos con la DIDA como todos los jueves. Primero que nada, excusa porque la pasada semana, el pasado jueves, no pudimos dar el programa porque había dificultades técnicas con el equipo que pasa las llamadas al estudio. Ya esa situación está corregida. Así que le damos la bienvenida hoy a la licenciada Paola Valerio. Ella es integrante del cuerpo de defensoras del departamento, en este caso de la Defensoría e Información de la Seguridad Social, de la DIDA. Bienvenida. Ahí los teléfonos están en pantalla, mientras los amigos televidentes que tengan algún tipo de inquietud, necesidad de información, llaman. Yo quería tratar contigo un par de asuntos. Mira, ahí salió en estos días una declaración del presidente de la DARS, o sea, la asociación esta de administradoras de riesgos de salud. De las administradoras de riesgo de salud, donde él pide cumplir un fallo que dice que se dictó hace 6 meses, donde se ordenaba excluir del sistema a personas que han sido inscritas de manera fraudulenta. ¿Ustedes tienen en ese sentido, han tenido casos de esa naturaleza? Generalmente nosotros sí recibimos casos de personas que han sido inscritas por empleadores con los cuales ellos no tienen ningún vínculo. Nosotros lo que hacemos en esos casos es que tramitamos la reclamación ante la Tesorería de la Seguridad Social para que esas personas sean excluidas del sistema, ya que se encuentran inscritas y ni siquiera están aportando en este caso como corresponde, porque muchas veces los registran con salarios muy bajos. Ha habido registros hasta con 300 pesos de salario. Usted preguntaba, mira, ya están llamando. Adelante, buenas noches. Buenas. Adelante, le escuchamos. Buenas noches. Sí, le escuchamos, adelante. Hola, buenas noches. Buenas. Sí, le llamo de Puerto Plata. Adelante. Adelante, le escuchamos. Sí, se oye con un poquito de delay. Y es para preguntarle a la representante de la DIDA que mi esposa y yo tenemos un seguro privado
por ejemplo, de humano. Y también tenemos el de Senasa. Queríamos saber si uno tumba el otro o se podrían utilizar los dos simultáneamente. Escucho por la televisión. Buenas noches. Bien. Buenas. Para el afiliado que acaba de llamar, si el seguro que él tiene contratado con Humano es un plan voluntario y el plan que tiene con Senasa es el plan básico de salud, es decir, el que se adquiere al momento de uno estar en relación de dependencia con un empleador, pues no hay ningún impedimento de que el afiliado utilice ambos seguros al mismo tiempo. Cuando tú dices el seguro con Humana, estás hablando de un seguro personal. Exactamente, puede ser un plan al margen complementario. de la seguridad social. Así es, este tipo de planes no pasan por la seguridad social y no le causan ningún impedimento con el plan básico de salud. Sí, porque usted de todas maneras, si usted está afiliado a la seguridad social y tiene estar amparado, en este caso por el área de salud de la seguridad social, eso no impide que usted, si quiere, puede contratar 10 seguros privados de salud. Eso es un problema naturalmente, pero usted tiene que pagarlo en ese caso, como es natural. Efectivamente. Bueno, sí que satisfecha la inquietud. Ahora, cuando se habla de eso, de inscripciones fraudulentas, ¿de qué estamos hablando? Es decir, que empleadores que inscriben a personas que no están trabajando con ellos. Así es. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es el objetivo? Hasta ahora no se ha determinado cuál es el móvil de este tipo de registros. En algunas ocasiones se dio o se pudo verificar que pudieron ser personas que recibieron algún tipo de ayuda y para poder validar esa ayuda que se le brindó a esas personas, a ese grupo de personas, pues lo que se hizo fue que se les registró en una nómina de una empresa X para justificar ese desembolso. Pero después de esa declaración del presidente salió otra que a mí sí me impactó muchísimo. Fue una del presidente de Copardón, o sea, en este caso el consejo de patronal, la federación patronal. Él dice que la cantidad de inscritos de manera fraudulenta son 250,000, me parece que es una cosa impresionante. No, me parece que el número es inferior, porque nosotros no hemos recibido tantas reclamaciones de ese tipo. Así que no creo que sea tan alto el número. Yo me pregunto, bueno, ¿de dónde habrá salido esa cifra? Porque me imagino también, es un empresario responsable que cuando él hace ese tipo de denuncias, tiene que tener, me imagino, pues los elementos de juicio, como es natural para eso. Exactamente. Pero la declaración que vi de él fue muy concreta, muy breve, y no decía cuál fue el origen de la información. Tenemos otra llamada. Buenas noches, adelante. Adelante. Adelante, buenas noches. Sí, buenas noches. Si le escuchamos. La pregunta es en relación a una enfermedad catastrófica sobre un enfermo de cáncer. Yo tengo el seguro Grupo Médico Asociado. Me han hecho estudios y necesito saber, me dicen que yo tengo que pagar 2 salarios como diferencia para poder recibir el beneficio de enfermedad catastrófica. ¿Es eso cierto? ¿De dónde usted llama? De Puerto Plata. Ah, perfecto. Me imagino, es la pregunta. Yo tenía esa misma inquietud, pero no le oigo bien. Me la había enviado Antonio Rollo. Y esa misma pregunta era la que te iba a hacer expresamente. Sí, dentro del Seguro Familiar de Salud existe un tope de cobertura. La ARS va a cubrir una parte de lo que le corresponde dentro de lo que es el catálogo de prestaciones, sea la cobertura que está contemplada en la Seguridad Social. Y para el caso de las enfermedades catastróficas, efectivamente la cobertura es de $1 millón, pero dentro de ese $1 millón al afiliado le corresponde pagar una diferencia. Y esta diferencia no va a exceder nunca los 2 salarios mínimos.
Ujú. O sea, en este caso son unos 20.000 pesos, creo. 19.000. Sí, es el caso que 19.000 me y imagino algo. que sea la persona que está mandando debe tratarse del mismo caso. Antonio Royo dirige la institución escolar Yuca en Puerto Plata y él ha estado ayudando, asistiendo a un trabajador que está quejado de cáncer. Ahora mismo está siendo atendido en la clínica Corominas de Santiago. Pero me dice que hubo que buscar unos 20.000 pesos en este caso para decir que es lo que tú aclaras ahora, que es la parte que le corresponde al trabajador. La diferencia que le corresponde al están afiliado. haciendo una, o sea, recogiendo dinero entre personas y ya tienen casi la mitad, afortunadamente. Bueno, pues ya está satisfecha la inquietud, la información. Tenemos otra llamada. Buenas noches, adelante. Buenas. Buenas noches, le habla Joan de San José de Coa. Encantado. Para hacerle una pregunta, yo soy enviado a la ARS Senasa Contributivo. Y yo, no sé, yo quisiera cambiarme de seguro. Yo soy empleado público. Yo quisiera saber qué me dirán. Muchas gracias. Bien, está establecido por ley que para poder solicitar el cambio de ARS, la persona debe tener 12 cotizaciones consecutivas, es decir, 12 meses cotizados dentro de la ARS en la que se encuentra afiliado. Al momento de cumplir las 12 cotizaciones, puede solicitar el cambio de ARS, solamente tiene que dirigirse a la ARS a la que desea traspasarse y llenar el contrato. El proceso de traspaso dura aproximadamente 45 días laborables. En ese proceso, la ARS Destino manda la solicitud ante la CISALRIL, ellos validan que la persona en la ARS en la que se encuentra actualmente no tenga ninguna cirugía pendiente o algún evento o una cobertura por enfermedad catastrófica, un evento catastrófico que le impida el traspaso a la nueva ARS. Durante esos 45 días, ¿quién le cubre el...? Sigue teniendo cobertura por la ARS en la que se encuentra afiliado en el momento. ¿Tú hablas de 12 cotizaciones o 12 meses? Porque, por ejemplo, yo quisiera cambiar ahora y no quiero esperar el año y hago así, entonces entrego 12 cotizaciones. No. Hay que esperar un año. Exactamente. O sea, así. Es así. O sea que yo no puedo entregar las 12 cotizaciones y cambiar, entonces empezar a partir de ese día empezar a correr el plazo de los 45 días. O sea, tengo que esperar un año necesariamente. Es así. Ahora, tengo entendido que en ese sentido hay una excepción, por ejemplo, no sé, tenía la vaga idea de que por algún motivo... Sí, se da también, sin tener que esperar los 12 meses, el traspaso por mala prestación. Ajá. Cuando usted no se encuentra conforme con los servicios que le está ofreciendo la ARS en la que usted se encuentra afiliado, ha recibido algún tipo de denegación de coberturas que se encuentran contempladas en la Seguridad Social, pues usted puede solicitar a la CISALRIL un traspaso por mala prestación. Obviamente, tiene que haber depositado una comunicación a la ARS en la que usted está afiliado, notificando su descontento con los servicios y para entonces luego poder solicitar el cambio. Además tiene que probarlo como natural. Sí, claro. Por ejemplo, si usted los centros que tiene contratado esa ARS le quedan muy lejos de su lugar de residencia, por ejemplo, en una provincia diferente que se ha dado el caso, usted puede solicitar el cambio porque la ARS tiene que asegurarle al afiliado un centro que le quede cercano. Correcto. Sí, eso es parte entonces de los beneficios, ¿no? Es así. Está bien. Bueno, pues mira, volviendo al caso de Puerto Plata, Antonio Royo me dice que hay mucha gente pobre que tiene esta situación, por ejemplo, una enfermedad catastrófica y desconoce que tiene la obligación en este caso de pagar esa diferencia sobre casi 20.000 pesos y que entonces eso le crea dificultades porque bueno, en ese sentido hemos hablado muchísimas veces aquí y esa es una de las razones de este programa, de este espacio todos los jueves, de que hay una gran cantidad de afiliados a la Seguridad Social que ignoran cuáles son sus derechos. Sí, es así. Y entonces no los ejercen. Es así. Esa es una situación que va a ser necesario corregir y que se viene arrastrando desde el comienzo. Yo esto lo he comentado otras veces. Mira, cuando se estaba implementando al principio la seguridad social,
a un grupo limitado de periodistas, entre los cuales me encontraba yo, pues nos invitaron a una reunión, un encuentro con el Consejo Directivo de la Seguridad Social. Y entonces nos preguntaron nuestra opinión. Bueno, nosotros no somos expertos en seguridad social, pero sí podemos decirle una cosa. Hay un total desconocimiento y ustedes tienen que hacer una intensa campaña de difusión, de orientación, para que los afiliados sepan que, es decir, cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos, ¿no? Es así. Porque, es por eso que nosotros tenemos un departamento de promoción que trabaja constantemente en los programas de promoción, sí, van lo que a pasa es que ustedes tienen un recurso, ustedes trabajan a mano pelada prácticamente. Prácticamente sí, pero dentro de las posibilidades tratamos de llevar las informaciones a los afiliados, obviamente, para que el afiliado conozca cuáles son sus derechos y sus deberes también. Mira, Paola, la otra información que salió en la prensa en estos días y que la tenía reservada también para cuando ustedes vinieran, es la siguiente. Salió un reportaje ahí en el Diario Libre, muy interesante y muy revelador, donde dice que la amnistía, ¿no?, que se decretó, creo que fue en el año 2009. En el 2009, ¿no? sí. Vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar de ese tema que es importante. Bien, con nosotros Paola Valerio, que es defensora de la seguridad social, los afiliados a la seguridad social. Tenemos una llamada. Adelante, buenas noches. Sí, le habla Antonio Arroyo. En relación a la pregunta que ya ustedes han hablado de ella, en caso de enfermedades catastróficas hay que hacer un pago de mínimo de 2 salarios, 19.500 pesos. ¿Cuándo hay que hacer ese pago? Porque se diagnostica la enfermedad catastrófica, se hace pago de una biopsia, se hace pago de muchas cosas y te internan y no te dan las informaciones. Me gustaría que pudiera usted aclararnos cuándo y cómo se ejecuta ese pago. Si ese pago se hace también en una sola vez o se puede hacer en 2 veces. La ARS, Grupo Médico Asociados, da informaciones pero muy lentas y acabadas. No se sabe cuándo uno va a pagar eso y de momento tenemos el enfermo interno y toda la familia y todos preocupados cómo vamos a salir de esa situación. Muchas gracias, muy amable. Bien, si el internamiento del paciente es producto de, que se agravó su condición de salud, que no necesariamente tenga que ser para el mismo tratamiento de la enfermedad, pues agotado el proceso de internamiento, obviamente el centro médico va a emitir una factura con el costo total de los servicios prestados. En ese momento, todo lo que está dentro de cobertura va a ser la parte cubierta por la ARS y por el afiliado va a pagar una diferencia que en este caso, vuelvo y repito, no va a pasar de los 2 salarios mínimos, el monto a pagar por el afiliado. Obviamente, siempre y cuando todos los servicios que se hayan recibido dentro del internamiento estén contenidos en el catálogo de prestaciones. Si hay algún servicio o algún medicamento que le fue otorgado al paciente y no está cubierto, pues ya ahí el afiliado tendría que pagar el adicional de esa parte. O sea, que no te incluido en el catálogo. Exactamente, fuera del catálogo. Exactamente. También en lo que es la parte de la quimioterapia, normalmente las quimioterapias la dan por ciclos. El médico dice, bueno, mira, vamos a durar 6 meses dándote quimioterapia cada 21 días, por ejemplo. Sí. Dentro de ese ciclo de quimioterapias, el afiliado va a pagar la diferencia de los 19.000 pesos. De cada vez que se dé. En cada ciclo, sí. En cada ciclo. En cada ciclo. O sea, si entonces le dice, bueno, cada 21 días te tienes que dar
un tratamiento de quimioterapia, cada 21 días tiene que pagar la diferencia. No, en este caso sería el ciclo. Si el ciclo es de 6 meses, el médico dice, voy a durar 6 meses dándote quimioterapia cada 21 días. Para esos 6 meses, él va a pagar una sola vez la diferencia. Una sola vez. Una sola y no sabe vez. ¿Cuánto es la diferencia? ¿Tienes idea? Va a depender de lo que cueste el tratamiento. Uh-huh. Pero nunca va a pasar de los 19.500 pesos, los dos salarios. La diferencia por el afiliado. Ese es el máximo. Ese es el máximo que va a pagar el afiliado. La diferencia que tendría que pagar el afiliado serían siempre 2 salarios. 2 salarios mínimos. En este caso, como dice Antonio, 19.500 pesos. Es así. Entonces lo otro tiene que cubrirlo obligatoriamente la ARS. La ARS donde esté inscrito el afiliado, ¿no? Es así. Y en dado caso de que un afiliado tenga una diferencia superior por algún tipo de evento, pues se puede poner en contacto con nosotros en la DIDA, presentarnos la factura que emite el centro médico o la farmacia o cualquier prestador, y nosotros validamos si efectivamente el monto que le están cobrando de diferencia es el que le corresponde pagar o no. Es así. Bien, cuando se habla de 1 millón de pesos para una enfermedad catastrófica, ¿cómo funciona eso? Por ejemplo, viene una persona X, le da una enfermedad catastrófica. ¿Cuál es el proceso? Se dirige a la Seguridad Social, en este caso, digo a la ARS, en donde este él está caso, afiliado. como el afiliado ya está tratándose directamente con un médico que se encuentra dentro de la red de la ARS, pues ya la ARS tiene conocimiento de que ese paciente tiene ese diagnóstico de alto costo y la ARS se encarga de dar la cobertura por el alto costo. Pero suponte que, por ejemplo, yo esté afiliado y no me esté, en este caso el diagnóstico no me lo haya dado un médico de los que da dentro del listado de la ARS. De la ARS. Entonces, ¿qué hago yo? Me quedo fuera del... Lo recomendable es que el médico esté dentro de la red de la ARS bien, contratado. Vamos a especular, por cualquier motivo. Suponte que el médico es primo mío, pariente mío y no está dentro del listado de la ARS. Me da ese diagnóstico. Eso, yo entonces, ¿qué tengo que hacer? Dirigirme a la ARS y entonces que un médico de la ARS valide el diagnóstico, o me quedo fuera de la protección de la cobertura. No, tendría en este caso un médico de la ARS que validar el diagnóstico, porque ellos siempre van a exigir, lo primero para ellos... Que sean sus médicos. Exactamente, que sean sus médicos y que tengan el diagnóstico. Correcto, de acuerdo. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Bien, estamos ya en los minutos finales, ¿verdad? Con Paola Valerio, la defensora de la DIDA. Mira, que la otra vez con las llamadas se me interrumpió la consulta que te quería hacer. Salió una información, como te dije, en el periódico Diario Libre, un reportaje muy interesante, muy revelador, donde dice que las expectativas que se habían creado en el año 2009, cuando se dictó, en este caso, pues, la amnistía. La amnistía esta para las empresas que estaban estaban incumpliendo con la seguridad social. Había la expectativa de que eso iba a lograr incorporar al sistema como 300.000 afiliados. Estoy hablando así, a ojo de buen cubero. Pero que en realidad la cifra no ha llegado a 50.000. No surtió el efecto esperado. Quiere decir que mucha gente no aprovechó la amnistía. Muchos empleadores no la aprovecharon. ¿Y entonces qué pasa? ¿Le han dado seguimiento? ¿Eso lo están persiguiendo? En este caso, bueno, nosotros... Digo, a usted no le corresponde eso. Nosotros nos enteramos por los afiliados que están involucrados en esta situación, que se presentan ante nosotros porque no están teniendo cobertura en el Seguro Familiar de Salud o porque no están teniendo cobertura por la AFP si tienen una condición de discapacidad. Y ya entonces ahí nosotros le damos seguimiento para que, en este caso, el empleador, porque la ley lo dice, está en la responsabilidad de todos los daños ocasionados a ese empleado por el incumplimiento con los pagos de la seguridad social. O sea, si aparece en este caso un empleado, se dirige a la DIDA, le dice, mire,
este empleador me ha dejado fuera del sistema. ¿Cuál es el proceso que siguen ustedes entonces? Nosotros hacemos todos los meses los reportes de empresas, notificamos al Ministerio de Trabajo las empresas que están en falta en el cumplimiento de la seguridad social. Ellos ya se encargan de dar el seguimiento por la parte de ellos y le hacemos la indicación al afiliado de que su empleador está obligado por todos los daños ocasionados por ese incumplimiento. Pero aparte de eso, el empleador en este caso ha cometido un delito. ¿Quién hace el sometimiento? ¿El ministerio? El ministerio, sí. Uh-huh. O sea que ustedes, la función de ustedes en este caso es acoger la queja, transmitirla en este caso al Ministerio del Trabajo, y el Ministerio del Trabajo es la que tiene que darle entonces seguimiento y perseguir al empresario, obligarlo a que cumpla con su obligación, en este caso cubra todos los gastos, por ejemplo, de atención que pueda tener el paciente, que ya no es afiliado porque no lo han afiliado. En este caso ya es un conflicto de índole laboral en ese sentido. Y entonces someter al empresario, al empleador en este caso, a la justicia. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? ¿Los multan? Sí, la ley establece sanciones, le aplican multas en salarios, bueno, eso prácticamente. ¿Y cuando hay reincidencia? Porque no es lo mismo que usted diga, bueno, este señor infringió la ley una vez, a otro que lo debe hacer de manera pertinente. No, pero este Estado tiene aquí como 15 expedientes. Habría que ver el manejo que tiene el Ministerio de Trabajo respecto a ese tipo de reportes. Y cuando el empleador es reincidente, no tengo conocimiento de las medidas que ellos toman. Bueno. Lamentablemente entonces hay una serie, pero ven acá, esas empresas, porque hay empresas de esos empleadores, de esos que le retienen, en este caso, la cotización al trabajador, pero no lo reportan al sistema. Entonces están cometiendo un doble delito. Es así. Por un lado, pues están violando en este caso la obligación de inscribirlo en el sistema, y por otro lado, bueno, se están apropiando de un dinero que no les corresponde. Del dinero del trabajador. Me imagino que lo llegan a devolvérselo, ¿no? Tienen que, sí. Pero es una cosa increíble, fíjate, que hayan dado la amnistía. ¿Tú tienes idea, más o menos, conocimiento de cuántos empleadores se acogieron a la amnistía? No tengo el dato de Pero cuánto. bueno, por la cifra de este reportaje, si estaban esperando 300,000 y no llega a 45, quiere decir que apenas, no sé, la sexta parte o la séptima parte fueron los demás siguen por ahí por la libre, ¿no? Así es. Anda, bueno, así vivimos en el país. Lo que pasa es que mucha gente se vale del hecho de que no hay consecuencias, ¿no? También esa parte influye mucho, que si el empleador no tiene ninguna necesidad en torno a la seguridad social, no se va a dar cuenta. Claro. El empleador puede estar incumpliendo, pero hasta que él no necesite cobertura en el seguro familiar de salud o por el seguro de vejez, pues no va a saber que su empleador está incumpliendo. Paula, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Ya estamos también los amigos televidentes que han llamado. Recuerden que todos los jueves son jueves de la DIDA, el Departamento de Información y Defensoría de los afiliados a la Seguridad Social. Van a tener siempre los teléfonos en pantalla, podrán llamar desde el interior sin cargo alguno, y siempre habrá aquí un representante de la DIDA con capacidad de conocimiento suficiente para satisfacer cualquier inquietud que ustedes tengan. Así que gracias. Gracias por la invitación. Hacemos la pausa y regresamos con el tiro rápido hoy. Revelador el estudio llevado a cabo por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo sobre los resultados del Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos y Centroamérica, conocido como DR-CAFTA, desde que el mismo entrara en vigencia. El tratado se firmó a última hora, casi a la carrera,
con la imprevisión que nos resulta habitual. Hubo además una fuerte y descarada intervención del entonces embajador estadounidense en el país, el puertorriqueño Hans Hertel, para presionar la firma del mismo. Se negoció el desmonte arancelario gradual de toda una serie de renglones importados que entran en competencia con los de producción nacional, en la medida en que aquellos se vayan desgravando. Hubo mucha oposición al tratado, sobre todo para los productos del agro, que tendrían que sufrir la competencia desleal de similares importados, cuyos cosecheros gozan de exenciones, subsidios y ventajas de que carecen los nuestros. Y voces autorizadas lanzaron clarinadas de alerta sobre los efectos negativos de nuestro comercio exterior con los Estados Unidos, que hasta entonces arrojaban un saldo favorable al país. Los números tienen mayor contundencia que palabras y argumentos. El estudio a que hacemos referencia señala que si bien durante la vigencia del DR-CAFTA nuestras exportaciones hacia el mercado estadounidense se han diversificado, en cambio en términos absolutos han perdido terreno. Así, de un superávit que arrojaba nuestro comercio con los Estados Unidos a favor del país de 317 millones de dólares en el año 2005, para el 2013 la situación se había revertido al punto de que habíamos acumulado en ese periodo un déficit de 2.215 millones de dólares, consecuencia de una brecha notable entre nuestras importaciones en comparación con nuestras exportaciones hacia ese mercado. Un hecho significativo es que durante ese tiempo el sector agrícola y agroindustrial dominicano elevó sus exportaciones al mercado estadounidense, llevándolas de 479 millones de dólares en el año 2005 a 917 en el 2014. Paradójicamente, sin embargo, ese mismo sector es que figura como el más expuesto en la medida en que se desmonte la tasa arancelaria sobre los importados, especialmente en el caso del arroz, que es nuestro principal cultivo, el que mueve mayor cantidad de recursos, tiene más elevada participación en el Producto Interno Bruto y emplea más mano de obra. ¿Cuál será el futuro que nos espera en la medida en que avancen los plazos de desgravación del tratado? Hay casi total coincidencia por parte de los más entendidos en la materia en que luce, si no sombrío, sí bastante preocupante, con una avalancha de artículos importados subsidiados invadiendo el mercado en perjuicio de los productores nacionales, el crecimiento económico y el mercado laboral. Quizás sea un pronóstico excesivamente pesimista, pero en todo caso vale la pena tomarlo como base con vistas a prepararnos para esa posible eventualidad, de tal modo que, como en tantas ocasiones anteriores, no nos tomen de sorpresa, pese a ser una guerra avisada con mucha anticipación. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Bendiciones, un excelente resto de la noche y no se muevan de frente a sus televisores para que sigan conectados con nuestro canal.